vamos a leer del verso 1, vamos a ir uno a uno. Y como primera parte, he dividido este capítulo en 3 partes. La primera parte le he puesto los peligros de entrar a territorios enemigos. Los peligros de entrar a territorios enemigos. Vaya conmigo ahí al verso 1. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? ¿Nadie? Fue Sansón a Gaza y vino allí una mujer ramera y se llegó a ella. Amén. Y allí la palabra ramera, hermanos, no es alguien que vendía ramas, ¿verdad? Es algo más fuerte, ¿verdad? En el verso 1, hermanos, ven que no es tan largo como otros versos. A veces hay versos que nos llenan 5 o 6 líneas. Aquí es bien cortito, pero nos revela algunas cosas del carácter de Sansón. Primero, se creyó invencible. Al final del capítulo 15 vimos una lucha intensa entre los filisteos y Sansón que terminó en una masacre, usando solamente la quijada de un burro para ganar esta batalla, esta pelea. Y aunque al final reconoce que no es él quien gana la batalla, nuevamente vemos el carácter inmaduro de este hombre fuerte yendo a un territorio enemigo. Esto es muy peligroso, hermanos. Este hombre pudo entrar con mucha confianza a un territorio donde lo estaban esperando para cazarlo. Lo estaban esperando como cualquier enemigo más. Y no era un simple enemigo, era el enemigo a vencer. Eso es peligroso, hermanos. Entrar a este lugar, él se estaba exponiendo a que el enemigo pudiera ponerle trampas y matarlo. Este hombre creyó por su fuerza, por su habilidad, por su audacia, que él podía hacer lo que él quería y entrar a las veces que él quisiera en el lugar de los enemigos. Evite, hermanos, el ir a territorios donde no debe de ir, a lugares donde no debe de estar. Son territorios enemigos. Y si vaya con el propósito de testificar de Cristo, de hablar de Cristo. Pero tristemente a veces vamos y terminamos siendo vencidos en lugar de salir vencedores. Punto número 2. El deseo pecaminoso de Sansón. En ese solo verso nuevamente se hace notar la debilidad de este hombre. Un hombre fuerte en su físico, pero débil en carácter. Y lo primero que pasó por ahí, dice el texto 1, el verso 1, vio allí a una mujer ramera. En otras palabras, fue seducido por lo que sus ojos vieron. Aquella mujer, hermanos, le gustó. No es la primera vez que Sansón se fija en alguien que no es de su pueblo, que no cree como él, que no adora al mismo Dios que él. Y le gustó y no importaba lo que fuera o a lo que se dedicara esta mujer. Él quería a esa mujer que había visto. Y no importa si tenía un oficio que no es un oficio muy apropiado. La palabra ahí ramera tiene 2 significados y por favor es muy aplicable a nuestra vida. Alguien que ejerce la prostitución o una mujer casada que se acuesta con otro. Así que a veces nos quedamos muy cortos en las definiciones, porque a veces decimos es alguien que se dedica a la prostitución, pero alguien que se acuesta con alguien, aunque no se esté acostando con más personas, también ejerce ese mismo oficio, ese mismo pecado de prostitución. Así que es muy importante que tengamos eso en mente. Muchas veces solamente decimos a la que se dedica a eso, pero saben, la persona, hombre y mujer, que se está prostituyendo, acostándose con alguien más, también lleva el mismo título. Ahora entremos a nuestro tercer punto del verso 1. El pecado es consumado. Dice el final del verso 1, y se llegó a ella. La implicación de esta frase, hermanos, es que tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Y sé que muchos dirán, ¿y qué de malo hay en eso? Bueno, no hubiera nada de malo si el acto se hubiera hecho bajo la ley de Dios, bajo el parámetro de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Hermanos, el matrimonio en el marco espiritual de Dios es algo puro, es algo sagrado, es algo que Dios avala, que Dios bendice. Mire, vaya conmigo ahí a 1 de Corintios, capítulo 6, verso 18. Voy a leer para ustedes, lo van ustedes a leer en otra traducción, yo lo voy a leer en la traducción de Dios habla hoy. Y dice el apóstol Pablo, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo,
pero el que se entrega a la prostitución peca contra su cuerpo. Es algo bien, bien fuerte. Quizás no le hemos dado el verdadero peso a este texto, pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces tomamos muy en poco lo que la Biblia habla acerca de nosotros, de nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esto es muy serio, hermanos. Esto es muy serio porque al ser el templo del Espíritu Santo, ahí no habita, en el cuerpo nuestro como cristiano no habita Moloch, ahí no habita Acera, ahí no habita otro dios pagano, ahí habita el Espíritu Santo de Dios. Y usted no puede estar contaminando ese templo. En el Antiguo Testamento hay pasajes en Levíticos donde el tabernáculo era tan serio, tan sagrado, que una persona con un defecto físico no podía entrar. Hoy, gracias a Dios, lo podemos hacer porque Cristo ha abierto esa barrera. Antes solamente se limitaba a cierta tribu para entrar y servir. Hoy, gracias a la muerte de Cristo, cada uno de nosotros puede servir a Dios. Por eso es tan importante que nuestro cuerpo, hermanos, sea dedicado, sea consagrado, sea, como hablábamos acerca de Sansón al principio, sea apartado para este uso exclusivo de Dios. Y cuando hablo del cuerpo, no solamente hablamos del cuerpo externo, sino que desde lo que viene desde el interior. Hay proverbios donde nos dicen que cuidemos de refrenar nuestra lengua. Hay otros proverbios, otros salmos donde dice que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestros labios. En esta semana escuchábamos los audios que mandó el hermano Luis y hablaba también acerca de guardar nuestro corazón, que también habla proverbios, porque de él dice mana la vida. Entonces es tan importante, hermanos, y la palabra del Señor sirve como esa coraza, como ese armazón para protegernos de todas estas cosas. El problema es que si no nos estamos vistiendo de esta armadura, somos fáciles, somos débiles. Tristemente, hermanos, la nueva generación que nos ha tocado vivir ven el matrimonio como algo malo, como una cadena de fuerza, como una atadura de por vida para compartir con una persona, pero viven fuera del marco moral espiritual de Dios. Hoy ya no tienen esposas, ya no tienen esposos, hoy tienen novios y tienen novias. Hoy ya no hay compromiso, hoy tienen unión libre. ¿Saben cuando alguien está viviendo bajo el concepto del mundo y lo seguimos practicando? Este hombre, hermanos, sabía la ley de Dios. Era un hombre dedicado desde su nacimiento para servir a Dios. Sin embargo, lo tomó en poco. Hermanos, y tristemente todo este tipo de pensamientos, ideologías se ha introducido a la iglesia. Y lo comenzamos a ver como normal, lo comenzamos a ver como algo, no pasa nada. No, al cabo Dios nos perdona de todo. Y vamos a ver el triste final de este hombre. Es algo, hermanos, que si usted lo lee con cuidado y si no se estremece en su corazón al leer la historia de Sansón, hermanos, pídale a Dios que le dé algo para sentir. Porque es triste el final de este hombre. Alguien que pudo marcar la historia y decir, mira, yo quiero ser como Sansón. Muy pocos Elías fueron nombrados en la escritura. Dice el verso 2, hermanos. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. ¿Ven cómo es un peligro ir a un territorio enemigo? Pisar el territorio enemigo es de total sumo peligro, hermanos. Es algo real. Creer que no pasará nada, hermanos, es el peor pensamiento que podemos tener en nuestra mente. Hay personas que en un tiempo están sirviendo a Dios, en otro tiempo no lo están sirviendo, un tiempo están bajo la sombra del Altísimo, como dice el Salmo 91, pero en otro tiempo, hermanos, están viviendo como se les antoja. Y eso estaba pasando en el libro de Jueces. El libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, y parece que ese ha sido el estilo de vida que el mundo ha venido adoptando durante todo este tiempo. Pregunta para ustedes, ¿vivimos así, viviremos así o cambiaremos de vida?
Hermanos, Dios quiere tener el cuidado de nosotros. Dios quiere protegernos de todas estas cosas. Y aunque muchas veces, hermanos, nosotros desde aquí, desde el púlpito, hemos dicho que la salvación no se puede perder, saben que muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios. Y nos perdemos, hermanos, la protección de Dios. Y a veces vienen las consecuencias por nuestros actos. Y saben que a veces le reclamamos a Dios, nos atrevemos a reclamarle a Dios en lugar de reconocer, ¿sabes, Señor? Sí, te fallé. Y lo que me está pasando, me lo merezco. Pero saben que muchas veces lo que hacemos es, pero si tú me lo mandaste, si tú me lo pusiste ahí, si tú hiciste, como reclamándole, como si el Señor tuviera toda la culpa. Y saben que el Señor nos ha dado la libertad de decidir, nos ha dado discernimiento. Y el discernimiento, hermanos, es algo donde usted tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y jugar de esta manera, hermanos, aunque usted no lo vea de este modo, cuando usted está aquí un tiempo y cuando usted se sale a otro tiempo, cuando usted vuelve y está así de un lugar a otro, es reírse de la cara de Dios. Y lo que es peor, hermanos, Dios dice que Él no puede ser burlado. Eso lo dice la Biblia. Pero según nosotros, en nuestros actos, lo estamos haciendo. Y saben que, hermanos, estamos minimizando la santidad de Dios, su poder de Dios, su majestad de Dios, la ira de Dios, su justicia, su autoridad. Y eso no puede ser tolerado dentro de la iglesia. Y si no lo estamos enseñando, hermanos, si no lo estamos diciendo a la congregación, hermanos, también el que enseña tendrá su parte. Eso es parte de lo que debemos de hacer como el que ocupa el lugar aquí. Es un deber exponer lo que Dios ha dicho. No es palabra que se le antoja al que predica. Es la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que afirmar, hermanos, nuestros pies en el Evangelio. Tenemos que tomar decisiones que afirmen una decisión. Como cantamos de cantar, yo quiero agradecerte, dice el canto que acabamos de cantar. Amarte siempre con decisión y no fallar. ¿Cuándo? ¿Mañana? Jamás. Sin embargo, nos damos la vuelta ahí saliendo y comenzamos a hacer eso. Es difícil mantener una vida fiel a Dios, pero ¿saben qué? Él ha prometido, hermanos, que no en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Él. Él ha prometido estar con nosotros. Y Él ha prometido, hermanos, cuando le buscamos fielmente al Señor, irnos puliendo, irnos capacitando, irnos fortaleciendo. Yo sé que muchas veces fallamos, pero ¿saben qué? Es su gracia, es su amor, es su bondad la que no nos abandona. En la historia, al final, nos muestra que el pecado de Sansón le costará caro. Hermanos, Dios es fiel al salvarnos. Dios es fiel al no rechazarnos. Pero ¿saben qué? Llega el tiempo en que Dios dice, ¿sabes qué? No quisiste, aquí vive como tú quieras. Y al final vas a regresar a buscarme. Es lo que pasó con Sansón cuando acabamos de leer esta historia. Verso 3 dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Leyendo este verso, hermanos, analice la fuerza descomunal de Sansón. Nosotros recibimos fuerza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y aun cuando nosotros estamos viviendo vidas desordenadas, estas hazañas de poder salir del territorio enemigo, Dios lo hace posible. Porque Dios quiere librarnos. Sansón, hermanos, el Señor pudo haberlo abandonado en ese lugar y que sus enemigos se rieran, lo apresaran, lo llevaran a la muerte. Mas sin embargo hizo algo increíble. El texto dice que tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Estas palabras, hermanos, servían para que el ejército enemigo pudieran ver a Sansón. ¿Sabes que si un solo hombre puede hacer eso, cuántos Sansones no habrán allá en Israel? Era para pensarse y pelear contra este hombre de Israel. Pero estas puertas que menciona aquí el verso 3
servían como protección para que el ejército enemigo no pudiera entrar, no pudiera conquistar estas ciudades. Estaban diseñadas para detener a hombres armados, estaban diseñados para hacerle frente. ¿Y saben qué? Sansón las agarró como un papel y se las echó al hombro. Y se las llevó, no solamente las tiró, se las llevó, y si lee con cuidado, dice ahí que se las llevó con todo y los pilares. Es algo increíble, hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Y la subió, dice, a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hebrón, hermanos, se encuentra en el territorio de Judá y se encuentra por lo menos a 64 kilómetros de Gaza. O sea, no la llevó de aquí a la esquina solamente, no la llevó a 100 metros, la llevó a 64 kilómetros aproximadamente, algo que ningún hombre en su físico natural pudiera hacer, solamente por la fuerza que Dios le estaba dando. Y saben que hoy Dios nos ha dado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros y tenemos la fuerza del Espíritu Santo, no la nuestra, la del Espíritu Santo. Ya no para levantar puertas y derrumbar pilares, para huir de la tentación, para salir, para renunciar al pecado. Pero cuando no estamos fortaleciendo esa área de nuestra vida, lo espiritual, al no pasar tiempo en la lectura, somos débiles. ¿Por qué no le pregunta al Señor cuál es tu debilidad en tu vida personal? ¿Cuál es mi debilidad en mi vida personal? Muchos hermanos sabemos cuáles son nuestras debilidades y seguimos alimentándolas. Seguimos dándole ese lugar, ese espacio al enemigo para que pueda, en un momento que menos esperamos, caer en su trampa. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros aprendemos a identificarlas, comenzamos a trabajar en ellas para que no nos venzan, para que podamos ser mucho más fuertes. Ahora, ¿qué haremos al respecto con nuestras debilidades ya identificadas? Pregunta, ¿dejamos que nos dominen o las sometemos por el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? Un pasaje afín, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ya Dios nos ha dado de su espíritu para poder vencer todo lo que se nos presenta en la vida. Podemos renovar fuerzas en la palabra del Señor. Podemos adquirir, hermanos, fuerzas no solamente físicas, porque a veces es la que buscamos y muy pocas veces invertimos en lo interno, pero podemos, hermanos, ser fuertes en la palabra del Señor. Y siempre que sintamos que estamos perdiendo la batalla espiritual, la batalla contra nuestro enemigo, podemos acudir a su palabra, renovar nuevas fuerzas. Ahora pase conmigo, he dividido el pasaje en 3 partes. El primero, hermanos, no sé si lo anotó, pero el primero se llamó los peligros de entrar en territorio enemigo. Y este segundo es buscando el amor en personas y lugares equivocados. ¿A quién le pasó así, hermanos? No levante la mano. Buscando el amor en personas y lugares equivocados. Verso 4. Dice, vamos a leer los dos, versos 4 y 5. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y le dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y quiero comenzar, hermanos, con decir que enamorarse no es un pecado. Al menos los que ya estamos casados, alguna vez nos enamoramos y espero que sigamos enamorados. Y es mucho mejor enamorarse cuando lo hacemos pidiéndole a Dios su guianza y su sabiduría. Hermanos, crea la verdad que Dios tiene preparado para usted a la persona indicada. Y me atrevo a decir, hermanos, que pocas personas, los que ya estamos casados y los solteros, los que estamos casados, pocas personas
buscamos primeramente la guianza de Dios para ser dirigidos, para casarnos con la persona indicada. En el caso de los solteros tienen esa gran ventaja. Pueden comenzar, si ya lo están haciendo, qué bueno, y si no, comiéncenlo a hacer. Nosotros como papás tenemos que orar por nuestros hijos para que sean los esposos o las esposas del que las va a tomar, y a la inversa, orar por la que va a ser la esposa o el esposo de nuestros hijos, pero que sean cristianos, que sean convertidos, y no, cuando digo cristianos, que sean verdaderamente cristianos, no solo que lleven la etiqueta de cristianos, sino que vivan una vida que agrada a Dios. Enamorarse, hermanos, es un problema cuando lo hacemos en nuestros deseos. Cuando lo hacemos sin la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios, sin la bendición de Dios. Miremos nuevamente el deseo desordenado de Sansón. Se enamoró de una mujer filistea. La primera mujer que se enamoró fue alguien filistea. La segunda fue filistea. La tercera, filistea. ¿Y recuerdan cuál fue el consejo del padre y de la madre de Sansón? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Cuál fue? Que no había mujeres en el pueblo de él, que escogiera una de ellas. Amén. Buscar una persona, una esposa de su pueblo, de su mismo pueblo, que creyera como él, que adorara al mismo Dios que él, que tuvieran a Dios en el centro de su familia. Pero a este hombre le gustaban las extranjeras. Y ser extranjero aquí, hermanos, no significa que sea malo, no significa que estas personas no conocían al Dios verdadero. Significa que adoraban a otros dioses. Hay un mandamiento en Levíticos, Deuteronomio, donde dice que no podían hacerlo porque al enamorarse de aquella persona iban a desviar su corazón del verdadero Dios. Ese era por lo cual no se podían enamorar de una persona extranjera. Pero este hombre, hermanos, les gustaba este tipo de mujeres. Y no es que no hubiera mujer en todo el pueblo de Israel, eran 12 tribus, era una inmensidad de personas, hermanos. Pero a él le gustaban las de allá afuera. Muchas veces ocurre en los cristianos. A muchos cristianos les gustan las dalilas, pero a muchas hermanas les gustan los filisteos, los paganos. Pero en la gracia y en la misericordia de Dios, algunas veces, hermanos creyentes, se ganan al filisteo, se ganan a las dalilas. No siempre ocurre, pero saben que el precio a veces es muy alto. Tienen que pasar tiempo, años, lágrimas, sufrimientos, desprecios. Y por la gracia de Dios muchas veces se los ganan para Cristo. Pero saben que Dios nos quiere evitar todas estas dolores de cabeza, todos estos problemas. Y aun cuando la persona, el hombre y mujer, se fija en una cristiana, debe de estar seguro que es la persona que Dios tiene para él. No es una garantía que sea cristiano, sino que sea la garantía de ser guiados por Dios para que puedan tomar como esposa o esposo a aquella persona. Algunos dirán, pero es que no hay aquí. Saben que hay miles de iglesias alrededor de Estados Unidos y de México y de todo el mundo. Usted puede conocer a alguien que Dios ha diseñado para usted. Pero saben que a veces nos gustan los de allá afuera o nos gustan las de allá afuera. Esta mujer era del valle de Soret. Era una... Soret pertenece al territorio filisteo en esta historia. Y ahora sí nos da el nombre de esta mujer, Dalila. Y su significado es la que debilita. La que debilita, sí. Compartiré algo con ustedes, hermanos. Dalila tiene una abreviación. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, a los Sergios le llaman Checo, Checho, a Dalila se le podía decir también Laila. Y en el hebreo, hermanos, esta abreviación significa noche. Significa noche. Va a decir usted, ¿y eso qué tiene que ver? Sansón era un sol. Dalila era la noche. La oscuridad. La oscuridad, la luz, las tinieblas. ¿Y quién creen que terminó por vencer? La oscuridad. Y esto es lo que hace el pecado en nuestra vida, hermanos, cuando le damos lugar, nos opaca. No puede robarnos la salvación, no nos la puede quitar porque pertenece a Dios, pero nos quita muchas
bendiciones, nos quita la luz que deberíamos de tener y de ser luz a otros. Mucha gente no cree por ver nuestras vidas, porque nos ven y comienzan, mira, para ser como fulano, para ser como sutano, pues mejor no. Los peligros, hermanos, de enamorarse de la persona equivocada y ir a lugares equivocados, hermanos, traen como consecuencia dolor en la persona, tristeza. Y muchas veces, hoy en la mañana hablaba con uno de mis hijos, y yo le decía, ¿sabes qué? Cuando el hombre o la mujer se encuentra con alguien y de repente rompen o terminan, muchos jóvenes que no aguantan eso terminan por suicidarse, porque era su primer amor, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo del Señor, Él va a poner a la persona indicada, y van a haber problemas, porque eso no quiere decir que no los habrán, pero saben que podemos sobrellevarlos. Y el verso 5, hermanos, dice que los filisteos prontamente hicieron planes para atraparlo. Entró él a un territorio donde no debería de entrar, y los enemigos comenzaron a tramar, a aprovechar las debilidades, y la debilidad la notaron ellos prontamente. Estaba en la mujer. Le ofrecen a la mujer cierta cantidad de dinero, y ellos están esperando que tarde o temprano Sansón va a caer. Es muy fuerte, es muy hábil, ha matado a muchos de nosotros, pero va a caer. Ellos tienen una fe también muy impresionante. No desisten de estar en el plan de querer derrotar al enemigo. Hermanos, y saben una cosa, nuestro enemigo, Satanás, es mucho más fuerte que nosotros. Si usted no lo cree así, hermanos, pues comience a creer. No es más fuerte que nuestro Señor, más fuerte que nosotros. Reconocer, hermanos, la fortaleza y las habilidades del enemigo es importante para nosotros, porque al reconocer eso, tenemos que buscar al más fuerte y acercarnos a él y depender de él y buscar de él. Gracias a Dios, al que nosotros hemos elegido para que esté al lado nuestro, es todopoderoso, es el majestuoso, es el Rey de Reyes. El enemigo ni siquiera le llega a los talones. Pero ¿saben qué? A veces nosotros nos olvidamos, porque creemos que en nuestras fuerzas, como Sansón, podemos pelear con el enemigo. Y el enemigo a veces nos pega una arrastrada, como el perrito cuando agarra a otro más chiquito, lo sacude y después lo tira por allá. Pero ¿saben qué? Bendito nuestro Salvador, porque Él dice que está presto a nuestro pronto socorro. Él ha prometido eso, hermano. Y yo espero, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, no tengamos que ser sacudidos por Satanás. No tenemos que ser sacudidos por el pecado. Espero que cada uno de nosotros afirme sus pasos en Dios. Afirmemos nuestras convicciones de ser creyentes y seguir el mandato de Dios, la voluntad de Dios. Vamos al verso 6. Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Hermanos, después de escuchar la oferta de 100,000 ciclos de plata, ¿usted cree que no va a hacer esta mujer todo lo posible por sacarle la verdad? Y va a usar algo, sus encantos, su palabra, sus voz. El plan de Dalila comenzó en marcha a partir del verso 5, y en el verso 6 vemos que ella no está enamorada de Sansón. Ella lo que busca es la conveniencia. Ella comienza a minar el carácter de Sansón, hablándole suave, hablándole al oído. Este hombre sabe lo que ella busca. Es lo más triste, porque ya le ocurrió con la primera persona filistea. Él ve que lo que intenta esta mujer es encontrar su debilidad, su fuerza. Hermanos, y todo esto, hermanos, que hemos estado hablando aquí son dos personas, pero es lo que hace el pecado. Comienza a debilitarnos, comienza a meternos, pues empezamos a oír cosas que comienzan como a que comencemos a ver que no es tan peligroso como unos dicen, no es tan malo como la Biblia lo dice, y comenzamos a escuchar, a ver, después a hablarlo. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, y por favor, no me lo tomen a mal. Comencemos a pulir lo que hablamos, que nuestras palabras sean sazonadas
Hay veces que ya tenemos 30, 20 años de convertidos y salen unas palabras de nuestra boca que no deberían de salir. Hay que refinar, hay que tener ese dominio propio que viene del Espíritu Santo del Señor, que nuestras palabras comiencen a ser diferentes. Pero no solamente las palabras, nuestras acciones también, nuestra manera de ver las cosas. Verso 7 dice: y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Vemos aquí ahora a Sansón mentir y jugar, hermanos. Él creyó que jugar era algo divertido y era algo astuto, que nadie podía convencerlo de sacarle la verdad. Pero, hermano, jugar con el pecado es tan arriesgado que muchas personas que han creído juegan con el pecado, a veces se van para allá y ya no vuelven para acá. Sansón es uno de ellos. Fue, y Dios le permitió al final de sus días medio enderezar el barco. Pero hay muchos que se van y jamás vuelven. Eso es triste, hermanos. Verso 8 y 9 dice: y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. El verso 9, hermanos, dice que Dalila esperaba la caída de Sansón. Ella está dando por hecho que los que están ahí junto con ella ya los tienen listos para atar, para poder apresar a Sansón. Y muchos estamos en esta situación. Hemos visto los peligros y seguimos jugando, creyendo que no pasará nada. En la primera carta a Timoteo, 1 Timoteo 6, 11 y 12, hay una exhortación no solo para el joven Timoteo, sino para todo creyente. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Saben? No estamos solos. Nos sentimos solos porque a veces no buscamos de Dios. Espero que los que estamos aquí seamos hombres que Dios ha llamado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para pelear la buena batalla de la fe. Que seamos llamados para echar mano de la vida eterna. Y que seamos, como dijo el último verso 12 de 1 Timoteo 6, que hemos sido llamados. Porque el que ha sido llamado, hermanos, vive vida ordenada, vive vida diferente. Se ve en su carácter, en su hablar, en su andar, en sus acciones. Sí, vamos a tener muchos errores, vamos a pecar también. Pero ¿saben qué? En cuanto dependa de nosotros, hermanos, vamos a querer agradar a Dios lo más que se pueda. Verso 10, dice el verso 10: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Verso 11, y él les dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. La insistencia, hermanos, es bastante interesante aquí. Esta mujer sigue persistiendo, sabe que va a caer. Verso 13, y dijo Dalila, y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti.
Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Note el verso 12, desde el 11 lo comenzamos a mirar. Es ahora ella quien está actuando sobre él. Ella quiere sujetar a Sansón. Es ella la que está tomando acción sobre él. Y no puede ser este hombre tan ingenuo de no saber que esta mujer quiere lo malo para él. Este hombre nuevamente, por la gracia de Dios, vuelve a escaparse. Y no cabe duda, hermanos, que es la misericordia de Dios y su gracia que lo está protegiendo aún para que él pueda darse cuenta de lo que a donde él va lo dirige a la muerte. Él está jugando con algo que le traerá una consecuencia fatal. Pero Dios, hermanos, está esperando a que él se dé cuenta de que va por mal camino. Y aunque Dios nos perdona, hermanos, muchas veces las consecuencias las tendremos que pagar. Y a veces las pagamos con dolor, con llanto. Y a veces es toda la vida. Entremos al verso 15 al 17. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi cabeza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hermano, Sansón no pudo ser tan ingenuo más. Él sabe que lo que busca esa mujer es su muerte, su destrucción. Y por favor, hermanos, en los dichos o frases que usamos los cristianos no debería de estar que el amor es ciego. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? ¿Sí lo ha usado? Es que el amor es ciego. El verdadero amor, hermanos, no es ciego. Lo que pasa es que hoy llamamos amor al deseo engañoso de nuestro corazón. Hay palabras, hermanos, que se han distorsionado. Entre ellas la palabra amor. Y lo que Dios diseñó para el placer del hombre, el mundo, los hombres, lo hemos distorsionado. Y cuando el hombre comienza a hacer modificaciones o distorsiones a lo que Dios ha diseñado perfectamente, se convierte en pecado. No sé si me entendieron, pero no lo voy a repetir, porque está muy difícil. Pero el verdadero amor, hermanos, no es ciego. El verdadero amor, hermanos, no traiciona. El verdadero amor no se envanece, no se daña. El verdadero amor, hermanos, no busca lo propio. Pero no podemos tener un verdadero amor si Cristo no mora en nosotros. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Así que si falta amor en nuestra vida y sabemos de dónde, quién es la fuente de amor, hermanos, es tiempo de ir hacia Él. Sansón comenzó a ser minado por Dalila. Dice el verso 16 que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo que no podía hacer el ejército filisteo, miles o cientos de personas, soldados, lo hizo una sola persona, una sola mujer, solamente usando sus palabras, su boca. En Proverbios encontramos un consejo vital para el hombre y para el varón. Proverbios 6:24 dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Pero cuando usted regresa al capítulo, a Proverbios 6, y lee su contexto, va a hablar: hijo, no te apartes de los mandamientos de tu padre. No te apartes de las cosas que te hemos enseñado, que debes de guardar en tu corazón. E inmediatamente, en cuanto nos apartamos de los buenos consejos, el pecado llega, acecha, y ¿saben qué? Muchas veces hasta le abrimos la puerta a nosotros mismos. Este hombre está a punto de comprobar algo en carne propia, algo que nosotros debemos evitar, hermanos. Finalmente vemos a Sansón, hermanos, abrir su corazón, revelar de dónde proviene la fuerza.
Y ayer hablamos con el hermano Eric que la fuerza no proviene del cabello de Sansón, viene de Dios, ¿verdad? Pero él al abrir su corazón, él está desperdiciando todo lo que Dios había preparado en su vida para él. Aunque hemos aprendido, hermanos, que este hombre era el más fuerte, no era en sus propias fuerzas, era Dios dándole, proveyéndole, fortaleciéndolo en momentos difíciles. Verso 18. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ese es el triste final, hermanos, de este hombre. Habíamos dividido el capítulo en 3 partes y esta última parte le he titulado Sansón es derrotado. El hombre más fuerte, el invencible, aquel que sacó una puerta con todos sus pilares y se la llevó 64 kilómetros, aquel que con una quijada de burro hizo una mortandad. Ese hombre finalmente fue derrotado. Es triste cuando el hombre o la mujer de Dios, que han sido consagrados, que han sido apartados, que han sido santos para un propósito, el pecado lo humille. Es triste. Dalila, hermanos, debilitó el espíritu de Sansón. Y, hermanos, es interesante el verso 16. Dice que su alma fue reducida a mortal angustia. El pecado había logrado su propósito. Ese propósito, hermanos, lo llevaría a la vergüenza, a la esclavitud y finalmente lo llevaría a la muerte. El verso 19 dice que llamó a ella a un hombre, a un barbero, a un peluquero, lo rapó, le pasó la número 0. Inmediatamente, hermanos, en ese momento la fuerza se apartó de él. No solamente era la fuerza a la que él estaba por seguro que no lo abandonaría, sino que era la misma presencia de Dios la que lo estaba abandonando. No hay nada peor, hermanos, que nosotros pudiéramos experimentar. Espero que no lo hagamos, que nos sintamos abandonados por Dios. Hermano, un comentario. Yo pienso que Sansón se había confiado de que ya y no tuvo ni siquiera, tanto se había alejado de Dios que ya no tenía ese temor a él, y pensó que aún diciéndole la verdad todavía podía tener esa fuerza y el poder que el Señor le había dado, porque había levantado las puertas, porque había hecho todo lo demás. Bueno, eso es Sí, hermana. mi pensamiento. Y a veces como creyentes pensamos lo mismo. Sí. Me voy allá, al cabo pues Dios me cuida. Al cabo, como dice la Biblia, Dios cuida de todos. Y saben que cuando Dios abandona, usted puede pasar en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, y cuando dice que el hombre busca, se olvida de Dios, el Señor los abandona y los deja que vivan conforme a sus deseos carnales y los avergüenza. El verso 20, ya para finalizar, dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, Sansón, hermanos, creyó, pensó, él estaba confiando en que su Dios no lo iba a abandonar. Pensó que escaparía como las otras ocasiones, pero lo que él no sabía era que Jehová se había apartado ya de su vida. Los problemas a veces que nos acechan, hermanos, muchas veces son permitidos por Dios. Hemos aprendido aquí en la iglesia que hay cosas que Dios permite, practica, ¿qué más? Y promueve.
Hay otras veces que los problemas nos llegan porque nosotros nos metimos ahí y después queremos que Dios nos resuelva esos problemas. Sansón se fue y se metió, todo lo que le pasó se lo buscó él. Bueno, es importante leer que Jehová se apartó de él. ¿Saben que no quitó la salvación de Sansón? No quitó la salvación de su pueblo. Porque al final de cuentas era el hombre y el pueblo que le daban la espalda a Dios. Él no quitó eso. Es la garantía de Dios, hermanos, es de que Él, cuando habla, Él cumple lo que ha prometido. Él había prometido a Abraham que ese pueblo lo iba a escoger para Él, para siempre. Aun cuando el pueblo le fuera infiel. Él va a cumplir esa parte, pero las consecuencias por haber abandonado, apartado de Dios, hermanos, esas llegarán. Es una garantía, hermanos, cuando Dios habla, y así como Dios ha prometido salvación, también ha prometido, hermanos, que su ira sobre los hijos de desobediencia es inminente. Viene. Y esa es otra parte del evangelio que a veces no anunciamos. Anunciamos que hay salvación en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Hay salvación en Cristo Jesús. Pero también aquel que no lo ha recibido, la ira de Dios está sobre él. Es algo que a veces no decimos que también eso viene, porque como que si hablamos eso la gente no va a querer nada con Dios. Pero ¿saben qué? Es el paquete completo. Y hay vida eterna para el que cree y hay condenación eterna para el que rechaza. Hay un lugar eterno donde Cristo ha prometido prepararnos y también hay un lugar de toda la eternidad, de muerte eterna, de sufrimiento eterno. Pero a veces solamente decimos una parte del evangelio. Este hombre, hermanos, él creyó que la presencia del Señor iba a estar siempre, sacándolo Dios de los problemas donde él se metía. Esta ocasión fue diferente. Voy a dejar 5 puntos ya para terminar. ¿Qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué nos deja esta lección? No solamente es una historia como hemos aprendido, narrativa, nomás, pues eso le pasó a Sansón, eso le pasó a Otoniel, eso le pasó a Gedeón. No, saquemos las aplicaciones para traerla a nuestra vida y ¿saben qué? Evitar todos los errores que no debemos de cometer. En uno de los puntos que mencioné, hermanos, este hombre se fijó en una persona que no debía de fijarse, fue y se metió a donde no debía de meterse. ¿Saben qué? Yo estoy seguro que nadie de nosotros, si tenemos un hijo o una hija, se case con cualquiera. Te va a doler en tu corazón si ella escoge al marihuano, al drogadicto, al alcohólico. Te va a doler y aunque tú vayas y le digas, ¿sabes qué? No te conviene, ella haga su capricho. Te va a doler y vas a llorar. O al revés, o el hijo, ¿verdad? Va y se fija en alguien que no debe de fijarse. Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? O usted si está soltero, o soltera, o joven, ¿cómo puede usted echar mano de esta historia? Porque no son historias nada más para leerlas y cantar o recordarlo o mirarlo en una película y ya. Hermanos, están ahí para nuestro bien. Primer punto, hermanos, que quiero resaltar. Nuestras fuerzas, si no dependen de Dios, seremos débiles. Nuestras fuerzas, si no dependen de Dios, seremos débiles. Entre semana podemos ampliar estos temas. Punto 2. No buscar el amor en lugares y en personas equivocadas. No buscar el amor en lugares y personas equivocadas. Punto 3. No jugar con Dios. Él no puede ser burlado. Punto 4. Permítame. ¿El 3? ¿Cuál fue? El 3. No jugar con Dios. Él no puede ser burlado. Punto 4. El enemigo usará cualquier deseo desordenado para atraparnos. Punto 5. Las consecuencias de la desobediencia llegan tarde o llegan temprano, pero de que llegan, llegan.
Voy a terminar con lo siguiente, hermanos. Hemos leído, vamos a aprender más de Sansón en el siguiente capítulo, cuál es su triste final. Pero la idea de estar repasando todas estas historias del libro de Jueces es para recordarnos que nuestro Dios es santo, Él es perfecto, Él ha regalado salvación al hombre. Y aquí viene mi pregunta: ¿cómo nosotros, cómo tú, cómo yo vamos a responder a esa salvación? Porque un día, hermanos, aquí nos estamos como entrenando, esa es la parte del entrenamiento terrenal que tenemos, pero un día estaremos todos los días, por toda la eternidad. No va a dar sueño ahí en el cielo, vamos a tener cuerpos renovados, cuerpos nuevos. Pero ¿saben qué? Si hoy aquí en la tierra tú y yo no le servimos a ese Dios como se debe de servir, nos vamos a quedar cortos en el cielo. Y lo que es peor, una falsa adoración, hermanos, también nos muestra qué tipo de cristianos somos, si somos o no somos. Le pidamos al Señor esta semana, hermanos, que sí, que nos dé las fuerzas de Sansón. Ya la tenemos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pero que esas fuerzas no las minemos nosotros mismos, sino que las sigamos alimentando, las sigamos preparando, sigamos estudiando su palabra. El salmista decía que la palabra del Señor era como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Era como la antorcha que necesita nuestra vida. Es el pan, el maná del cielo. Y a veces nos estamos alimentando de otras cosas, de migajas, que del pan que descendió del cielo, hermanos. Que esta semana saquemos el máximo provecho de todo lo que leemos, no solamente porque sea esta semana, sino de todo lo que leamos a partir de aquí en adelante. Que cada lección, hermanos, yo les animo, el hermano nos ha hecho el reto de compartir entre semana un pensamiento o algo que usted pueda resaltar del texto. Hágalo. ¿Sabe qué? Uno aprende demasiado. Y cuando usted menos imagine, comienza a hablar más de acerca de Dios, pero no lo que se le ocurra, sino lo que la Biblia dice acerca de Dios. Vamos a orar, hermanos, y somos despedidos.